Consejo Metropolitano de Quito. Vamos a conocer primero qué es la patente, por un lado, y cómo se está manejando ahora mismo antes de esta reforma propuesta desde el alcalde Pavel Muñoz. Buenos días, Marcelo. Bienvenido. Muy bien, buenos días a toda la audiencia que nos escucha y gracias por esta cordial invitación. Es importante siempre establecer estos espacios para socializar con la gente, con los contribuyentes, respecto de las obligaciones que tienen con las municipalidades. En este caso, pues bueno, el tema que nos convoca es el de la patente municipal y este impuesto es un valor que todos debemos pagar anualmente, todos quienes ejercemos una actividad económica en el Distrito Metropolitano de Quito. Se entiende siempre que la actividad económica debe ser permanente, es decir, tú la tienes que tener abierta al menos por 183 días en el año. ¿Cuál es la actual propuesta del impuesto de patente? Precisamente simplificar este tributo a través de un pago anual de $15 por cada RUC que una persona tenga. Evidentemente va a ser un único pago. Y la diferencia sustancial entre lo que actualmente se debe tributar versus lo que en futuro va a ser, es de que cuando uno tiene abierto un RUC, va a tener que tributar por cada actividad económica. ¿Y cómo se tributa por estas actividades? Pues existe una base de patrimonios presuntivos que a su vez te dan una tarifa. Entonces, por ponerte un ejemplo, un periodista independiente paga una patente anual de $200 en la actualidad, un abogado $80, una tienda de barrio, por ejemplo, $20, y así existe una dispersidad tremenda en cuestión de este tributo en la actualidad. Entonces, lo que se propone es precisamente simplificarlo a través de un pago anual, siempre y cuando tengas abierto tu RUC con un establecimiento en Quito. Justo lo decía, ¿no? En la nota, la concejala Grunauer me parece que comentaba que ella misma no sabía que había que pagar esta patente municipal. Ahora mismo, ¿cuántas personas, por ejemplo, están obligadas y no lo están haciendo, no están pagando esta patente, por un lado? Y por otro lado, todavía no me queda claro si es que el pago va a ser por cada RUC, es decir, que cada RUC que tenga abierto y con cada actividad económica, o digamos, si una persona tiene abiertos 3 RUCs, igual va a ser un solo pago al final del día de patente municipal. Sí, a ver, por supuesto. A ver, el RUC es un registro único. O sea, tú no puedes tener varios RUCs, entonces, en definitiva, siempre y cuando tengas abierto el RUC, va a ser un solo pago de aquí en adelante. Entonces, independientemente de la cantidad de actividades independientemente de las actividades. Esa, como te decía, es importante redundar en eso de que es el principal cambio que nos está motivando en este proceso parlamentario que estamos llevando a cabo para regular el tema de la patente. Precisamente existe esa distorsión, o sea, de que tú puedes tener 20 actividades y, por ejemplo, me invento, y en la práctica sucede más o menos lo que te voy a comentar. Por ejemplo, tú tienes producción de camisetas como una actividad, producción de pantalones como otra, producción de medias como otra actividad, cuando realmente todo está relacionado con la industria textil como tal. O sea, se puede considerar a todo ese conglomerado como una sola actividad que está derivada en tu RUC. Entonces, precisamente esta norma recoge ese criterio que además se aplica ya con las personas obligadas a llevar contabilidad, porque recordemos que la patente es un impuesto que se paga por el patrimonio del contribuyente. Entonces, actualmente las personas que son obligadas, ellos pueden tener registrados en su RUC 20 actividades, 100 actividades si lo desean, pero como llevan contabilidad, pues simplemente declaran su patrimonio y pagan un solo valor. Entonces, lo que se pretende es precisamente proponer ese esquema de igualdad también con ese tipo de contribuyentes, en el cual tú pagues un solo valor por el RUC que vas a tener registrado. Es importante ahí justamente lo que nos comentaba Marcelo respecto al tema de la variabilidad de los costos del pago de patente ahora mismo, nos decías, ¿no? Quizás un periodista puede pagar $200, quizás un abogado $80. ¿Cómo se definió esa tarifa y cómo ahora en esta nueva propuesta se llega a este rubro máximo de $15? ¿Bajo qué esquema se ha calculado esa cifra? Sí, por supuesto. A ver, todo es un tema que hay que recoger de histórico, ¿no? O sea, realmente desde el 2015 que se emite una resolución con bases de patrimonio presuntivas. ¿Qué consiste esto? Que nosotros tenemos un listado de actividades económicas sobre la base del catalogador internacional de actividades, que se conoce como SIU,
Y pues precisamente me da pena decirlo, pero es como ponerlo a dedo, ¿no? Entonces, ¿cuánto patrimonio necesita un periodista? Quizá el periodista requiere una cámara, un micrófono, que de pronto es un bien oneroso. Entonces le pongo que el periodista necesita $10,000 de patrimonio para ejercer su actividad. ¿Cuánto patrimonio necesita un profesor universitario, por ejemplo? El profesor universitario no necesita sino una laptop quizá. Entonces, aquí se mide un nivel alto de subjetividad en cómo formular esos patrimonios. Precisamente no existe un sustento técnico, sin embargo, es lo que estuvo vigente, como te digo, desde el 2015 y no ha sido reformado hasta la presente fecha. De ahí viene la necesidad precisamente de emprender con este proceso de cambio normativo. Y pues claro, lo que se ha hecho principalmente es medir en principio la capacidad de pago del contribuyente, luego la intención de pago. Hay una teoría económica bastante sencilla, pero que es muy eficiente para medir este tipo de impactos, que es la denominada curva de Laffer. ¿Qué nos dice esta en términos muy sencillos? Que mientras más alto sea el impuesto, la gente va a buscar más maneras de evadirlo. Y mientras más bajo sea, el contribuyente obviamente va a estar dispuesto a pagarlo, pero la administración que recibe esos recursos obviamente cada vez va a verse en un deterioro porque va a recibir cada vez menos. Entonces la intención de esto es buscar un valor adecuado que no perjudique a la municipalidad en el tema de sus recursos para poder ejercer sus actividades, y pues un valor que también a la ciudadanía le beneficie o le estimule al pago. Entonces se ha visto precisamente que la media o el valor que más se repite dentro de la intención de pago de los contribuyentes está entre $10 a $20. Entonces, por un ejercicio simple de promedio, pues se ha establecido la tarifa de 15. Además de que la norma, el COTAD, que es la norma que me regula de manera general este impuesto, me da una restricción respecto al mínimo. Me dice que nadie puede pagar menos de $10. Entonces siempre se toma en cuenta ese valor inferior para de ahí hacia arriba constatar o verificar cuánto están dispuestos a pagar los ciudadanos. Entonces se ha definido precisamente esta tarifa de $15. ¿Ustedes tienen una cifra de cuántas personas en el Distrito Metropolitano de Quito están obligadas a pagar la patente municipal por un lado? Y por otro, ya lo decía usted, ¿no? ¿Cuántas personas ahora mismo están evadiendo? ¿Cuántas personas están en mora? Seguramente estas personas que no han pagado su patente durante varios años también tendrán algún recargo en el tema de intereses, más o menos para ir haciendo un cálculo de que esperaríamos, por supuesto, que con este cambio, con esta reforma, ya la gente esté llamada a voluntariamente cumplir con sus obligaciones sin necesidad, digamos, de que la autoridad competente esté todo el tiempo presionando para que esto sea así. Sí, por supuesto. Es importante esta pregunta porque todo el tiempo nosotros estamos haciendo análisis de lo que se conoce como brechas. Es importante porque en el impuesto de patente la ley te exige a que tengas un registro de patente. Entonces, bajo el esquema actual que está vigente como patente declarativa, este registro lo tiene que solicitar o crear el mismo ciudadano. Es decir, si es que él no viene al municipio a inscribirse en su patente, yo de ninguna manera le puedo cobrar. Entonces, existen... ¿Pero ustedes tienen un cruce de datos con el SRI o no? Sí, por supuesto. Tenemos con el SRI un convenio de traspaso de información en el cual precisamente verificamos quiénes tienen RUC y ejercen una actividad económica en Quito y pues versus nuestra base de patentes de quienes están inscritos. Entonces aquí ya hay una brecha muy, muy significativa y precisamente por eso también uno de los aspectos importantes de la propuesta es que nosotros podamos inscribirles de oficio a estas personas, obviamente previa una notificación, para de esta manera poder controlar el tributo. Ahora bien, respecto a lo que me preguntabas, por ejemplo, para quienes más obviamente van a verse beneficiados con esta medida, van a ser las personas no obligadas a llevar contabilidad. Y solo de este grupo te puedo contar que alrededor de 344,000 contribuyentes, esto a datos del 2023, ¿no? Alrededor de 344,000 contribuyentes debían obtener su registro de patente, sin embargo únicamente lo obtuvieron 235,000. Es decir, me quedan por fuera 109,000 más o menos contribuyentes
que no han obtenido esta patente y por tanto la municipalidad no les puede controlar el pago. Bueno, bajo el esquema actual no podemos controlar ni la declaración porque es declarativo y mucho menos el pago. Entonces este esquema es bastante simplificado porque ahora a todas estas personas que quedaron por fuera, yo ya les inscribo de oficio. Obviamente, también les doy la oportunidad de que ellos se inscriban voluntariamente. No es que exista un proceso sancionatorio si es que yo te inscribo de oficio. Sin embargo, más bien te lo simplifico. Y pues la medida también pretende que se haga de manera impositiva el impuesto de patente. ¿Qué quiere decir esto? Similar al impuesto predial. En el impuesto predial tú al 1 de enero de cada año ya lo ves ahí. Exactamente, o sea, ya lo ves ahí y lo tienes que pagar. Sabes que ese impuesto va a estar emitido a tu nombre y demás. Entonces, para las personas no obligadas se pretende ese esquema de emisión. Es decir, tú ya no vas a tener que estar declarando ni nada. Y como es un valor simplificado de $15, la propuesta precisamente habla de esto, de que yo te voy a emitir ese valor sin necesidad de que tú hagas ninguna declaración y, como te digo, ningún registro tampoco, porque evidentemente vamos a simplificar ese proceso. Ahora, otro dato, para complementar, de esos 235,000 que sí están inscritos, apenas 156,000 declaran. Entonces, ahí tenemos otra brecha de quienes sí están inscritos, pero a pesar de estar inscritos, no declararon la patente. Entonces, ahora con este esquema se pretende abarcar a todo ese universo de y reducir las brechas. Por supuesto, ya desaparecerían prácticamente esas brechas, tanto de inscripción como de declaración. Claro. Marcelo, antes de concluir, porque aquí el tiempo es cortitito, sí quisiera que nos menciones ¿cuánto es lo que dejaría de percibir la municipalidad? Porque tomemos en cuenta que, claro, ya los rubros anteriores son mucho más elevados y el rubro que de aprobarse la reforma se pagaría por patente sería un único valor de $15 para todo el mundo. ¿Cuánto dejaría de percibir la municipalidad y está preparada para enfrentar esto financieramente? Sí, por supuesto. Aquí hay que analizar este cuestionamiento desde dos lados. Por un lado, como yo te comentaba, existe el universo de contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad y por otro, quienes sí lo están. La diferencia entre el uno y el otro en este esquema es que a quienes no están obligados a llevar contabilidad, yo les voy a emitir este valor único de $15. En tanto, a quienes sí tienen la obligación de llevar contabilidad, el esquema no cambia, sigue siendo declarativo y demás. Pero aquí viene un punto importante. Si yo analizo únicamente el universo de personas no obligadas, se produce una reducción más o menos de $400,000. Sin embargo, yo tengo que analizar el impuesto en conjunto. No debo dejar de lado a las personas que sí están obligadas a llevar contabilidad, a quienes también les voy a poder inscribir de oficio con este planteamiento que la norma nos indica. Entonces, cuando yo inscribo de oficio a todas las personas obligadas, también crece mi universo de contribuyentes y ellos precisamente son quienes más tributan. Ellos representan 10 veces más en tributación lo que representa las personas no obligadas. Entonces yo ahí ya tengo un valor aproximado de $16 millones que se pretendería recuperar. En definitiva, no existe una pérdida económica si vemos todo el impuesto como un esquema muy general de todos los contribuyentes que lo componen. Perfecto, muchísimas gracias. Queremos agradecerle al jefe de la Unidad de Rentas Municipales de la Dirección Tributaria, Marcelo Hidalgo. Este es un primer debate, entendemos que todavía falta dentro de este proceso parlamentario, pero lo tendremos aquí de llegar a aprobar también esta norma para volver a conversar sobre este tema. Muchas gracias por la invitación e invitamos a toda la ciudadanía a que sigan de cerca este proceso porque es conveniente para todos y qué bueno que existan estos espacios para divulgarlo. Muchísimas gracias a Marcelo Hidalgo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida con nuestra siguiente entrevista.